World Congress Colombia 2022. Seguimos con nuestro programa, nos trasladamos nuevamente hacia Venezuela. El doctor José Vicari Méndez. Por favor, un fuerte aplauso. El doctor José Vicari es especialista en ortopedia y traumatología. Él es cirujano de mano y de miembro superior y él nos va a hablar acerca del síndrome del túnel del carpo, alternativas terapéuticas. Bienvenido, mi querido doctor Vicari. Otro aplauso para el doctor, por favor. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Compartir aquí con CIDE un poquito acerca del túnel carpiano. Ya hablamos de la cadera, ya hablamos de la rodilla, ya hablamos del pie, hablamos de todo, se nos olvidaron las manos. Y las manos resulta que son nuestras herramientas básicas de supervivencia. Y estamos todavía inmersos en la pandemia, que ya está prácticamente terminando, y la pandemia condicionó a un aumento y un repunte de la incidencia del síndrome del túnel carpiano. Primero que nada vamos a repasar aquí rapidito, primero qué es el túnel carpiano y qué es el síndrome del túnel carpiano. Si hacemos un corte transversal de la muñeca, al nivel de la muñeca vamos a ver que el túnel carpiano está formado, el piso formado por los huesos del carpo y la parte anterior por el ligamento transverso del carpo. ¿Y por qué se produce el síndrome del túnel carpiano? Es un espacio aproximadamente de 2,5 centímetros donde pasan los tendones y toda la parte neurovascular, y todo aumento de presión que haya a nivel del nervio mediano condiciona a la sintomatología del síndrome del túnel carpiano. Es una patología que fíjense que fue descrita por Payet en 1854 y todavía a estas alturas sigue siendo prácticamente el mismo tratamiento y el mismo concepto. Se necesita saber qué tipo de tratamiento va a realizarse para que el paciente recupere lo más rápido posible el reintegro al trabajo. Moers en 1938 realiza la primera cirugía y es la que describe el nombre de síndrome del túnel carpiano. Y Fallen en el año 50 es el que describe las pruebas clínicas para hacer el diagnóstico semiológico de la patología. ¿En qué consiste la sintomatología del túnel carpiano? Básicamente hay hormigueo, adormecimiento, pérdida de fuerza, dolor, sensación de entumecimiento, sensación de parestesia y sobre todo básicamente el dolor. Epidemiológicamente podemos ver que la frecuencia es de 1 a 3 casos por cada 1000 pacientes. Es más frecuente en los pacientes de raza blanca, de 2 a 3 veces mayor que la raza negra, según los trabajos de Bowley. En el sexo, la proporción es mayor en las mujeres. De cada 3 a 10 mujeres, un hombre sufre túnel carpiano. Y a veces, más que todo, básicamente, es propiamente por la condición de mujer, el hecho de los cambios hormonales que influyen en la producción de la patología. A diferencia del hombre, que básicamente la producción de la patología es por el tipo de trabajo repetitivo. La edad, básicamente, entre 45 a 60 años, es un 10% menor en personas menores de 30 años, que pudiera ser en el caso de las mujeres inducido por el consumo de anticonceptivos orales, que condicionan el comportamiento como si fuera una paciente menopáusica o premenopáusica. Importante, es una patología donde el diagnóstico es netamente semiológico. Eso es importante tenerlo claro. Recordar que Fallen habla sobre la prueba de Fallen con una especificidad de 98%, donde colocan al paciente que flexione la muñeca 60 segundos y ahí empieza a manifestarse la parestesia a nivel de las manos. Igual la prueba de Fallen invertida, tenemos la prueba de Durkheim, que es hacerle presión a nivel de la muñeca, y al tener 30 segundos la presión va a producir la sensibilidad y la sintomatología en la nivel de la muñeca. Y la prueba de Tinel, que también es altamente específica, que consiste en hacer golpes a nivel del ligamento anular del carpo y producir la sensación de dolor y parestesia. Como estudio complementario tenemos la electromiografía de la conducción nerviosa, que tienen una especificidad de un 95%. Nos orientan, mas no nos da un diagnóstico.
Tenemos el ultrasonido, que también pudiera ser una especificidad de 40%, porque básicamente podemos usar el ultrasonido para descartar patologías propias intratúnel. Básicamente no es para dar el diagnóstico del túnel carpiano como tal. La resonancia magnética tiene una especificidad de 38%, tampoco nos sirve, simple y llanamente nos determina que pudiera haber alguna patología sobreagregada a nivel del canal carpiano. Di Fabio en el año 2013 hizo un estudio electromiográfico y en base a eso hizo una clasificación que habla de túnel carpiano leve, moderado o severo, dependiendo la sintomatología que presentan los pacientes. En base a esa sintomatología tenemos que decidir qué hacer. Es una patología que existe, es una patología que traumatiza a las personas que lo sufren, pero nadie quiere tomar la decisión de operarse. Y ya cuando toma la decisión de operarse, ya hay mucho daño a nivel muscular, mucha atrofia, que condiciona a limitación a nivel de la mano. Entonces, en base a la clasificación electromiográfica, uno decide tomar la decisión qué tratamiento médico vamos a hacer. Básicamente, en casos leves o moderados, hay beneficios inclusive hasta máximo 3 meses, y se convierte al final en un problema de tipo repetitivo, porque el paciente, como está alargando el momento de la cirugía, empieza a hacer tratamientos médicos para ver qué tanto mejora y dejar como último la cirugía. En la revisión que se hizo, hay un trabajo de Sebi del año 2022 donde él comparó el uso de la muñeca con la posición neutra y el uso de la muñeca con la posición en extensión y el uso sin uso de muñequeras. Y consiguió que los pacientes que usaban la muñequera con la posición neutra disminuía el edema, la afección nerviosa y mejoraba el dolor, sobre todo cuando usaba la férula de uso nocturno o mayormente cuando lo usaba en el transcurso del día, preferiblemente. Otra revisión, encontramos el uso de los esteroides a nivel localizado, a nivel del túnel. El problema de este tipo de terapia es el daño que pudiéramos producir a nivel del nervio mediano. Ya se está usando inclusive la infiltración ecoguiada para tratar de introducir el esteroide entre el flexor carpis ulnari y el flexor carpis radialis sin lesión del nervio. Y es uno de los procedimientos que tiene mejor resultado. Inclusive hay mejoría hasta 1 año sin problemas de dolor. En la revisión de Husted verificamos aquí el uso de la prednisona de 20 miligramos diario y mejoró los síntomas hasta 8 semanas, es decir, 2 meses. Usaban los diuréticos, los antiinflamatorios no esteroideos, la vitamina B12 y se dieron cuenta que no son eficaces para nada, simple y llanamente hacen un efecto placebo. El uso de la gabapentina, igual inclusive la pregabalina, pudiera mejorar más que todo la parte sindromática y la parte psicológica del paciente, pero el dolor no lo mejora. Entonces, ¿qué hacer? Se sigue haciendo la revisión y conseguimos la movilización neurodinámica de Page. Ellos dicen que haciendo la movilización del carpo restaura la ubicación y la reubicación del nervio mediano donde debe ir para quitarle efecto de presión. Uso del ultrasonido terapéutico de 5 días semanales por 2 o 4 semanas, mejora algo la inflamación y el resultado es casi igual que el uso de la férula en posición neutra. Aquí me llamó mucho la atención, porque yo como soy un poquito más pragmático y poco conocedor de las terapias alternativas, me consigo con este trabajo de Garfinkel que habla sobre el uso del yoga y la actividad física. Ellos inclusive proponen ahí hacer actividad 2 veces a la semana durante 2 meses y consiguen mejoría cuando lo comparan en conjunto con el uso de la férula o con el uso del esteroide a nivel local de la muñeca. También está el plasma rico en plaquetas, la láser terapia. Ellos van a producir a nivel del plasma rico, produce regeneración de los axones. Y la láser terapia produce endorfina y serotonina, que inclusive ayuda a que disminuya el edema alrededor del nervio y por ende mejore los axones.
pero son estudios que están todavía en discusión. Hay que esperar que se siga teniendo más evidencia para determinar si realmente es un tratamiento real y valedero. La onda de choque, ese trabajo de King, ellos hablan de que 1000 disparos de ondas de choque de intensidad tolerable tiene la misma efectividad que la inyección de los esteroides. Entonces, inclusive probaron el uso del esteroide con el uso de las ondas de choque y llegaron a la conclusión que el resultado era el mismo. Entonces, es una buena opción que tenemos por ahí. La ozonoterapia también, se dice que mejora. Hassan hizo el trabajo en el 2019 y ellos consiguieron que hay mejoría de la microcirculación a nivel del nervio mediano y por ende mejora la inflamación a nivel del nervio. Y tiene un efecto analgésico antiinflamatorio, más no curativo. Entonces, tenemos una cantidad de opciones médicas. El problema es que simple y llanamente todas esas opciones van a mejorar la consecuencia, más no la causa, porque la causa es netamente un problema de tipo mecánico sobre el nervio mediano. Entonces, llegamos al tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacer o cuándo operar? Primero, cuando el paciente realmente decida que ya no aguanta el dolor y ya no puede con la mano. Segundo, los pacientes, casos severos o pacientes refractarios al tratamiento médico. Es obligatoriamente resolver de manera quirúrgica. ¿Qué opciones tenemos? Ya el año 92, Agui propuso la técnica artroscópica uniportal con un portal proximal al nivel del pliegue palmar proximal de la muñeca, donde ellos con una incisión proximal transversa logran hacer la liberación y teóricamente con un riesgo neurovascular de un 1% y con una satisfacción del paciente de un 90%. También tenemos la artroscopia uniportal distal con una incisión palmar y haciendo el procedimiento de manera retrógrada, pero ellos logran conseguir que el paciente se reintegre 15 días después al trabajo, pero hay riesgo de lesión de la rama nerviosa del nervio mediano en esa zona. Luego Chao en el 99 propone una técnica biportal. Hay un 85% de regreso a la actividad a los 30 días, desaparece la parestesia de manera inmediata, pero sigue habiendo el problema de que como no tenemos acceso para visualizar el nervio, corremos el riesgo de que haya una lesión nerviosa recurrente o acompañada del procedimiento. ¿A dónde volvemos entonces? Volvemos a la parte abierta. Brown le propuso una incisión palmar para evitar el costo que genera usar el equipo de artroscopio, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, el costo del uso de artroscopia, si bien es cierto que produce que el procedimiento sea más rápido, lo hace que sea más costoso. Entonces Brownlee propuso hacer una incisión palmar longitudinal usando separadores normales o separadores de Sen, inclusive con una sonda canalada, para hacer más o menos como si fuera un procedimiento artroscópico, pero abierto. Consiguieron, ahí tenemos la ventaja que podemos visualizar el nervio y corregir o estar pendiente de no lesionar alguna rama que pudiera estar en esa zona. También está el abordaje de Hams, es el mismo procedimiento de Brownlee, pero hace una incisión al nivel de la muñeca transversa, usa los separadores, usan la sonda canalada y a través con el bisturí cortan el nervio mediano, pero igual que quedamos en lo mismo, quedamos como a ciega y corremos el riesgo de que nos consigamos una anomalía del nervio mediano y lesionemos la rama. Entonces, bueno, haciendo la revisión, inclusive esto fue del año 2020, un equipo de investigadores coreanos, ellos analizaron, hicieron un metaanálisis y revisaron y llegaron a la conclusión que la mejor opción es la que está ahorita en boga, usar la técnica de Walland, que es lidocaína, epinefrina e inclusive un poquito de bicarbonato, sin usar el torniquete, un abordaje de mínima incisión a nivel palmar entre el pliegue del ligamento anular del carpo, pliegue proximal y el pliegue distal, que nos permite visualizar el nervio, confirmar que estamos cortando y que estamos eliminando la fascia palmar, hacer inclusive la neurolisis del nervio
y visualizarlo al 100%. Y como complemento, usar la técnica de Strickland, que fue descrita en el año 96, donde él interpone para los pacientes con túnel carpiano recalcitrante, él saca grasa de la región hipotenar, la superpone y la pasa por encima del nervio mediano como si fuera a hacer el efecto de un ligamento anular para que sirva de colchón. Y se consigue que el paciente se reincorpora ya a las 12 semanas sin dolor y con función de la mano de manera perfecta y sin sintomatología. Y bueno, aquí el recordatorio, recordando a Bob Marley, no vivamos para que nuestra presencia se note, sino para que nuestra ausencia se sienta. Muchas gracias. CISDED